Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a nuestro webinario titulado Conferencia para la Comunidad sobre Obesidad Mórbida. Me llamo Alexander Ovchenko y he ejercido como cirujano en Atlanticare durante los 23 años de mi carrera. Los últimos 11 años me he interesado principalmente en cirugía bariátrica. Es cierto que esta charla es sobre cirugía bariátrica, pero hablaremos sobre mucho más que las cirugías en sí. Como el título sugiere, hablaremos sobre el estado completo de la enfermedad de obesidad mórbida. Y sí, este es el primer paso del proceso de consentimiento informado para quienes tienen interés en la cirugía para la pérdida de peso, que es la cirugía bariátrica. A diferencia de otras operaciones que realizo, donde puedo pasar 5 o 10 minutos hablando sobre riesgos, beneficios y alternativas de las operaciones, y el paciente puede firmar un consentimiento informado, estas cirugías no solo son algo más complejas que las operaciones promedio, aunque actualmente son tan seguras como la extracción de una vesícula, se requiere educar mejor a los pacientes para prepararlos para el éxito buscado, que dependerá mucho más de ellos que de lo que yo haga en el quirófano. Por lo tanto, hablaremos sobre 3 temas recurrentes en esta conferencia. El primero es que la obesidad mórbida realmente es un estado de enfermedad. Tiene todos los componentes de todas las otras enfermedades que tratamos. Tiene una predisposición genética, hay alteraciones psicológicas interesantes y perturbadoras de las que hablaremos un poco, y que hacen que las personas aumenten tanto de peso, e incluso hay un componente ambiental para esta enfermedad. Por lo tanto, lo que comemos o nuestra inactividad durante nuestras actividades diarias habituales, todo contribuye a este estado de enfermedad. Bueno, habiendo dicho esto, pasemos a nuestra conferencia. Y ahora los objetivos. Comenzaremos por las definiciones y dedicaré un tiempo a definir ciertas cosas. Una de las primeras palabras que definiré es etiología. La etiología es sencillamente la posible causa de esta enfermedad. Y como ya dije, la genética y la fisiología desempeñan un papel importante. Todavía no se conoce realmente la causa definitiva y en verdad podría haber múltiples causas. Y lamentablemente tampoco hay cura para esta enfermedad. Lo que la cirugía propone es el único tratamiento efectivo que tenemos en la actualidad para la obesidad mórbida. Hablaremos un poco sobre algunas cosas interesantes que hemos encontrado durante nuestro estudio de estas operaciones que hemos realizado. Hablaremos sobre comorbilidades. Las comorbilidades son sencillamente las enfermedades que conlleva tener obesidad mórbida. De hecho, sé que todos buscan estas operaciones para perder peso, pero pienso que la pérdida de peso es apenas un efecto secundario feliz de estas operaciones. El objetivo real de estas operaciones son esas afecciones médicas asociadas a la obesidad mórbida y que se tratan quirúrgicamente a través de la pérdida de peso. Y hablaremos de cuáles son esas afecciones y cómo las afecta la cirugía. Me interesa el tratamiento médico para la pérdida de peso. Hablaremos sobre modificaciones de la dieta y de la conducta. Soy médico especialista en bariatría matriculado, para lo cual he rendido examen oral y escrito, y uso medicamentos para la pérdida de peso en el tratamiento de esta enfermedad. Pero les diré por qué cuando hablamos del tratamiento médico para alguien con tanto peso que llega a una obesidad mórbida, esos medicamentos no hacen efecto, y ciertamente pasaremos la mayor parte del tiempo hablando sobre tratamiento quirúrgico, pero no soy de la clase de personas que le encuentra el lado rosa a todo. Estos son verdaderos procedimientos quirúrgicos, tienen riesgos y beneficios. Lo que es más, les pediremos que piensen en toda su vida después de practicada la cirugía, para que estén bien preparados para que este sea un tratamiento y un estilo de vida de por vida, y no una cura, una herramienta que podrán usar para mantener controladas esta enfermedad y las enfermedades que conlleva. Ahora bien, ¿qué es la obesidad? Una enfermedad progresiva de por vida, potencialmente mortal, con un componente hereditario, costosa, multifactorial, de almacenamiento excesivo de grasa con múltiples comorbilidades. Es verdad que es una oración larga, pero la palabra subyacente es la importante. Verdaderamente es una enfermedad, tiene componentes genéticos, fisiológicos y ambientales. Sin embargo, después de todo, sigo pensando que se trata de lo que entra frente a lo que sale. Se estarán preguntando de qué estoy hablando. Bueno, al fin y al cabo, lo que entra son las calorías que se consumen, con los alimentos y las bebidas que se ingieren que contienen calorías, frente a las calorías que se queman en las actividades diarias y, con suerte, en algunos ejercicios que traten de hacer sumado a su propio metabolismo. Ese es el número de calorías que el cuerpo requiere simplemente para mantenerse vivo. De modo que el peso está determinado por ese equilibrio, las calorías que entran frente a las que salen. Sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero les mostraré cómo estas operaciones ayudan a alterar esa ecuación a su favor.
Por lo tanto, este es un enfoque integral de la pérdida de peso con cirugía mínimamente invasiva. Aquí usamos un enfoque en equipo, y yo soy, después de todo, cirujano, de modo que el interés inicial se centró en los aspectos técnicos de estas operaciones tan interesantes. Lo que quiero decir con mínimamente invasiva es que hacemos todas estas operaciones a través de pequeñas punciones en lugar de incisiones, y usamos un laparoscopio. Eso permite una recuperación mucho más rápida. Se ha adquirido mucha exactitud en este tipo de operaciones, y hemos llegado a la conclusión de que es de máxima ventaja para nuestros pacientes que las operaciones se hagan por laparoscopía. Además, al buscar con quiénes capacitarme para estas interesantes operaciones, busqué a los mejores. Los doctores Whitgrove y Clark de hecho hicieron el primer bypass gástrico laparoscópico a principios de la década del 90 y me capacité con ellos. De hecho, no fui yo solo, sino un equipo completo de personas de Atlantic Air que respiramos hondo y tomamos un avión 2 meses después de aquel 11 de septiembre y volamos a San Diego. No solo fuimos a aprender los aspectos técnicos de esta interesante operación, el bypass gástrico por laparoscopía, sino el modo de educar a los pacientes para prepararlos para esta operación y el modo de apoyarlos durante el resto de sus vidas después de la cirugía. Abrimos el centro de cirugía para la pérdida de peso y para el bienestar y tuvimos el primer caso en marzo de 2002, ya hemos superado las 2.000 operaciones bariátricas. Por lo tanto, no se preocupen, ya superé la curva de aprendizaje. Ahí llegó la banda Lap-Band, que fue aprobada por la FDA en junio de 2001. Y una vez más, no soy del tipo de cirujanos que quiere ser el primero en hacer algo. Estudio la literatura y examino los resultados antes de ofrecer procedimientos a mis pacientes. Entonces, 2 años más tarde hice la capacitación con el Dr. Paul O'Brien, otro líder en el ámbito de la cirugía con banda laparoscópica Lap-Band, que estaba visitando al Dr. Phil Schauer, expresidente de nuestra organización nacional, la Sociedad Norteamericana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, y aprendí a usar la banda gástrica Lap-Band con los mejores. Comencé a realizar gastrectomía en manga. De hecho, fui a un instituto de Cincinnati para aprender a hacerla. Y comencé a practicarla en octubre de 2010. Después comencé a aplicar el interruptor duodenal por laparoscopía. Actualmente, que yo sepa, soy el único cirujano de Nueva Jersey que lo aplica por laparoscopía. Y me capacité con un buen amigo que es todo un experto en este procedimiento, el Dr. Mitch Roslin del Hospital Lenox Hill de Nueva York. Finalicé esa supervisión en septiembre de 2014 y ya hemos hecho 3 de esos procedimientos y todos han evolucionado perfectamente bien. Estoy sumamente entusiasmado con esta nueva posibilidad. Bien, cuando hablamos de calificar para una cirugía, usamos un índice que se llama índice de masa corporal. Se trata de la relación del peso en kilos dividido por la talla en metros cuadrados. Así llegamos a los criterios de elegibilidad en apenas un segundo, aunque no es un número que carezca de importancia. De hecho, está vinculado con la supervivencia. Las personas con IMC más normales, inferiores a 25, tienden a vivir más. Las personas con IMC más altos, especialmente superiores a 40, lo cual es una de las definiciones de obesidad mórbida, tienden a vivir vidas más cortas y a morir antes. Como regla general, un IMC superior a 40 significa unas 100 libras por encima del peso corporal ideal. Las categorías reales por IMC, peso normal es de 18.5 a 24.9, sobrepeso es de 25 a 29.9, obesidad es de 30 a 34.9, obesidad severa es de 35 a 39.9 y obesidad mórbida es igual o mayor que 40. Es interesante marcar que esta diapositiva tiene aproximadamente una década, pero estamos sufriendo una epidemia en nuestro país y hemos tenido que agregar 2 categorías adicionales a la diapositiva. Y no fuimos demasiados creativos con los nombres que les dimos. Obesidad supermórbida es un índice de masa corporal igual o mayor que 50. Y hay una obesidad supermórbida, que es un índice de masa corporal igual o mayor que 60. Entonces, doctor, ¿cuál es la diferencia? Si califico, califico. No interesa cuán pesado esté. Bueno, lamentablemente sí interesa, ya que el riesgo de estas operaciones realmente aumenta cuando se llega a un IMC de 50 y, sin duda, si se llega a un IMC de 60. A algunos pacientes que están en esas categorías de mayor riesgo por su IMC, es posible que tengamos que ayudarlos a perder peso antes de operarlos para que tengan menos riesgos quirúrgicos. Entonces aquí están los criterios por IMC que califican a las personas para la cirugía bariátrica. Basado en IMC solamente, si el IMC es igual o superior a 40, el sujeto califica para la cirugía. Si el IMC está entre 35 y 39.9, pero el sujeto tiene una comorbilidad médica relacionada con el peso, las vamos a analizar en un minuto, también califica.
Es interesante destacar que están surgiendo datos que indican que debemos usar criterios de IMC incluso inferiores, que un IMC de 30, especialmente con una comorbilidad importante como la diabetes, en algunos países actualmente hace que la persona califique para cirugía bariátrica. Hasta ahora no hemos llegado a usar un IMC tan bajo en nuestro país. Aunque la FDA ha aprobado la banda gástrica Lap-Band para personas de menos peso con un IMC inferior a 35 si tienen una comorbilidad médica, todavía ninguna aseguradora cubre esa operación para individuos con IMC inferiores. Entonces, ¿cuáles son esas comorbilidades médicas? Bueno, son probablemente las enfermedades más comunes que todos padecemos en este país y en el mundo. La número 1 y la principal es la diabetes tipo 2. De hecho, acabo de dar una conferencia sobre el tratamiento quirúrgico de la diabetes tipo 2, es decir, la cirugía bariátrica. En esa conferencia había dos mapas que examinaban los estados de salud de Nueva Jersey en términos de peso y de diabetes y la distribución por condado. En realidad se superponen casi con exactitud. Así de estrecha es la relación entre diabetes tipo 2 y obesidad mórbida. Enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, colesterol alto, niveles altos de triglicéridos, enfermedades respiratorias como la apnea del sueño, síndrome de hipoventilación, hipertensión pulmonar y asma, hipertensión sistémica, presión arterial alta, artritis, enfermedades gastrointestinales como cálculos biliares, infiltración grasa del hígado, enfermedad de reflujo gastroesofágico. Para las mujeres, además, la incontinencia urinaria por estrés, las irregularidades menstruales y la infertilidad son muy comunes cuando se llega a esas cifras más altas de IMC. Lo interesante es que esas últimas dos, especialmente las irregularidades menstruales y la infertilidad, tienen que ver con el hecho de que nuestras hormonas sexuales son solubles en grasa. Por lo tanto, la fuente principal de estrógeno y progesterona para una mujer con obesidad mórbida deja de estar en los ovarios y se desplaza la masa de grasa en sí. Y como la masa de grasa libera esas hormonas de manera errática, se producen esas irregularidades menstruales y la infertilidad. Destaquemos algo, estamos hablando primero de los aspectos negativos. Todo lo positivo viene más adelante, pero les daré un adelanto. Muchas de estas enfermedades se revierten y se curan casi por completo después de las cirugías. En particular, les pido a mis pacientes mujeres que buscan un embarazo y que tienen infertilidad, que se aseguren de no quedar embarazadas el primer año, ya que para las operaciones más potentes como el bypass gástrico y el interruptor duodenal, se ha informado una incidencia de defectos congénitos durante ese primer año. De todas maneras, he tenido muchas pacientes que oyeron mi conferencia e igualmente se embarazaron el primer año después del bypass gástrico y lo interesante es que ninguna ha tenido un bebé anormal. Pero lamentablemente lo que hicieron saboteó sus esfuerzos por perder peso, ya que todo el peso se pierde ese primer año con las operaciones más potentes y un embarazo durante ese año no permitiría que la mujer perdiera el máximo de peso. De modo que se debe usar un anticonceptivo de barrera ese primer año después de la cirugía. Posteriormente, incluso después de las operaciones más potentes, si ese es el objetivo de la paciente y quiere quedar embarazada, le recomiendo hacerlo después del primer año, ya que todo el peso se habrá perdido. De hecho, entonces tendrán menor riesgo durante el embarazo, tendrán un embarazo más sano. El bebé será más sano en el parto, con menos probabilidades de sufrir diabetes al nacer, tendrán menos probabilidades de diabetes gestacional y estarán en una situación mucho más feliz después de haber completado ese primer año. Incluso algunos cánceres para los hombres de esófago, próstata y colon, y para las mujeres cervical, de mama, ovario y útero, se han relacionado con la obesidad, y el grupo con IMC más altos se vio predominantemente afectado por esos cánceres. Entonces, en conclusión, si tienen obesidad mórbida, ha aumentado su riesgo de muerte de 2 a 12 veces. Eso se ilustra con esta curva. A medida que el peso aumenta, aumenta el índice de muertes. Y no aumenta lentamente, sino que se dispara a partir del IMC de 40. Si examinamos las comorbilidades psicológicas, es interesante que el mismo porcentaje de enfermedades psiquiátricas importantes se presenta con peso normal y con obesidad mórbida, excepto la depresión. Con un IMC de 40 o mayor, se tiene un 90% de probabilidades de sufrir depresión clínica. Una vez más, esto no es sorprendente, no es un estado que produzca felicidad. Igualmente, todos nuestros pacientes deben someterse a una evaluación psicológica antes de que se les practique una cirugía bariátrica. Se preguntarán por qué, si se sabe que las enfermedades psiquiátricas importantes se distribuyen por igual, ¿por qué alguien que se quiere someter a una cirugía bariátrica debe hacerse una evaluación psiquiátrica?
Bueno, la presencia de una enfermedad psiquiátrica activa como la esquizofrenia puede impedir la finalización del curso posoperatorio y el cumplimiento de las reglas necesarias para vivir bien después de la cirugía. Pero son raros los casos en que la cirugía se niegue debido a un problema psicológico tan grave como la esquizofrenia. Lo más común es que queramos asegurarnos de que la depresión se trate debidamente antes de la cirugía, y también estamos atentos al empeoramiento de la depresión después de la cirugía. Se preguntarán, ¿por qué empeoraría la depresión? Vamos, si me ayudan a perder 100 libras, a liberarme de mi diabetes y mi hipertensión, sería la persona más feliz del mundo. Sí, quizás lo sean, pero lamentablemente existe la posibilidad de que eso no suceda. Esto es diferente del hábito de fumar. Aquí debo detenerme y decir que no opero a fumadores. Se debe dejar de fumar al menos 6 meses antes de la cirugía, y si son exfumadores, el bypass gástrico no será una de las opciones que les permitiremos elegir. Quizás una de las otras, pero con el bypass gástrico se puede presentar una complicación específica, denominada úlcera marginal, de la cual hablaremos cuando lleguemos al bypass gástrico. Decía que a diferencia del hábito de fumar, no podemos simplemente dejar de comer. Tenemos una necesidad básica de una cierta cantidad de calorías para mantenernos vivos. Además, la comida representa una parte muy importante de toda nuestra vida. De hecho, es nuestra actividad estándar. Comemos cuando estamos contentos, comemos cuando estamos tristes, comemos cuando estamos de luto, comemos cuando celebramos. Y para quienes tienen problemas de peso importantes, comer puede ser una parte más importante de la vida que para la persona promedio. Si se le quita eso y se lo limita con una operación, la depresión puede realmente empeorar y tendríamos un punto de referencia en quién le hizo la evaluación preoperatoria. Usamos la División de Salud de la Conducta de AtlantiCare por esos motivos, para asegurarnos de que el éxito sea completo para el paciente incluso después de la cirugía. Hablemos un poco sobre tratamientos médicos que me interesan realmente. Uso, como ya dije, medicamentos para ayudar a las personas a perder peso, especialmente si no califican para cirugía por criterios de IMC o por el estado de comorbilidad. Pero como se ve, la diapositiva muestra un 95% de fracasos. ¿Eso quiere decir que no podemos perder peso con una dieta? No, por supuesto que podemos. El problema es que solo el 5% de nosotros podrá mantener esa pérdida de peso durante apenas un año después de hacer la dieta. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Veamos. Podemos definir las dietas por la cantidad de calorías que se consumen por día. Así, una dieta con contenido bajo de calorías se puede definir entre 1200 y 1500 calorías. Una con contenido muy bajo de calorías tiene entre 800 y 1200 calorías. Y una con contenido ultra bajo de calorías tiene entre 600 y 800 calorías. Nadie puede sobrevivir un tiempo con menos de 600 calorías diarias. Nunca jamás recomiendo, excepto para una semana inmediatamente antes de la cirugía, dietas con contenido ultra bajo de calorías. Y para la semana anterior a la cirugía, simplemente las usamos para ayudar a encoger el hígado con infiltración grasa con el fin de que la cirugía sea más segura para los pacientes. De modo que nunca jamás recomiendo dietas con contenido muy bajo o ultra bajo de calorías. Pero examinemos una dieta normal con contenido bajo de calorías. El estadounidense promedio en la actualidad come un exceso de 2000 calorías diarias. Pero hipotéticamente, si comen 1800 calorías diarias y comienzan una dieta con contenido bajo de calorías, es decir, 1200 calorías diarias, habrá un déficit de 600 diarias. Con ese déficit calórico, es predecible que se pierda aproximadamente 1 a 2 libras semanales mientras se lleve la dieta. Inicialmente, si no se toma suficiente agua, se extrañan las bebidas y los alimentos que no se comen. Hay una pequeña deshidratación y se pierde un poco más. Y el paciente se siente muy entusiasmado con esto, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando se continúa con esa dieta? Bueno, suceden muchas cosas. Una que comienza a suceder y que sucede muy rápido con las dietas con contenido muy bajo y ultra bajo de calorías, es que el cuerpo comienza a sentir un estado de inanición. Le dan menos calorías y comienza a bajar el metabolismo basal. Esto no es voluntario, no es algo que se pueda controlar, pero el cuerpo, a través de su fisiología, comenzará a requerir menos calorías si le dan menos calorías por día. Entonces el déficit calórico será de la mitad de esas 600 calorías. En lugar de perder 1800 calorías como cuando estaban en equilibrio, entraban 1800, salían 1800, el metabolismo basal caerá a aproximadamente 1500 calorías diarias. Así el déficit será de solo 300 calorías y la pérdida de peso se hará más lenta. Suceden otras cosas muy interesantes que sabotean los esfuerzos por perder peso. De hecho, nuestros cuerpos conservan el punto de ajuste del peso mediante muchos mecanismos biológicos diferentes muy potentes. Uno es la hormona del hambre, llamada grelina. La grelina se fabrica en el estómago. Ese es el órgano, el estómago.
A medida que comenzamos a proporcionar continuamente menos calorías y el estómago está menos lleno, comenzará a liberar cada vez más grelina al torrente sanguíneo. Los niveles más altos de grelina llegan al cerebro y le envían un mensaje de 5 letras al cerebro. Seguro que ya adivinaron, es comer. Cuanto más tiempo se cumpla una dieta, más altos serán los niveles de grelina y el mensaje subirá de volumen. Comer, comer, comer. ¿Qué sucede entonces? El déficit calórico es menor, la pérdida de peso se hace más lenta, surge un poco de frustración porque realmente están cumpliendo la dieta y, como sucede todo el tiempo que se cumple una dieta, sufren inanición. ¿Les suena familiar? Seguramente. Es así prácticamente para todos. Entonces, tarde o temprano dejan la dieta y comienzan a comer de nuevo. ¿Y simplemente recuperan el peso perdido? No, se extralimitan. Los niveles de grelina están al máximo. Entonces salen y comen la pizza y el batido que se habían estado negando y comen pizza con batido durante toda una semana. Ahora el peso vuelve hasta el punto de ajuste original y lo supera, para volver a bajar varias semanas o varios meses más tarde. Una vez más, la dieta fracasó. Ahora bien, hay una hormona que compite, llamada leptina. La leptina es una hormona anoréctica. Mayores niveles de leptina nos hacen comer menos. ¿Y dónde se fabrica la leptina? La fabrica la masa de grasa. La grasa suena como que debería ser inerte. Simplemente está instalada en el cuerpo, donde de hecho es muy activa metabólicamente. Niveles más altos de leptina, eso es lo que nos permite mantener ese punto de ajuste, nos hacen dejar de comer. A ver, espere un minuto, me perdí. Sé todo sobre la grelina porque debo tener mucha, ya que siempre tengo hambre. Pero tengo gran cantidad de grasa. ¿Por qué mis niveles de leptina no me impiden comer? Lo interesante es que de manera muy similar a la diabetes tipo 2, en la cual el defecto no es la falta de insulina, sino la insensibilidad a la insulina, lo mismo sucede con la leptina en la obesidad mórbida. Con mucha leptina, las personas con obesidad mórbida son insensibles a la leptina que producen y el cerebro no la siente, de modo que los niveles de grelina no se oponen a esa leptina y por eso han aumentado tanto de peso. Entonces es fantástico, doctor, ya averiguó todo. ¿Por qué no nos da un medicamento que nos permita perder peso? En primer lugar, no hay muchos en el mercado. El que había estado en venta y que era bastante efectivo, Fen-Phen, está fuera del mercado desde 1997, ya que dañaba las válvulas cardíacas. Ahora sigo usando la parte de fentermina del Fen-Phen, que está en el mercado desde 1956. Es muy seguro, pero cuando hablamos de pérdida de peso con medicamentos, hablamos de algo así como el 5% o el 10% del peso corporal total, que se identifica como mantenimiento. De modo que si pesan 300 libras y comienzan a tomar un medicamento, por ejemplo fentermina, para ayudarles a perder peso, es predecible que estarán en mantenimiento y llegarán a una meseta cuando lleguen al 5% o el 10% de pérdida del peso corporal total. En libras, eso son aproximadamente 15 a 30 libras. De modo que en lugar de pesar 300 libras, pesarán 270 libras y estarán tomando un medicamento. Eso no funciona realmente para las categorías de peso más altas. Funciona mucho mejor con las categorías de peso más bajas. Nuevamente, para calificar para recibir medicamentos, el requisito de IMC es un poco inferior. Es un IMC de 30 o un IMC de apenas 27 si tienen alguna de las comorbilidades médicas. Actualmente hay algunos medicamentos más nuevos, lo cual es realmente interesante, ya que uno de los más nuevos es un fármaco de combinación que he utilizado mucho tiempo. El topiramato es un medicamento anticonvulsivo, pero en dosis menores tiene efecto de pérdida de peso. Combinado con fentermina se combina el efecto y tenemos un medicamento de combinación aprobado por la FDA. Igualmente sigo indicando los dos medicamentos por separado, ya que es un poco más barato. Ahora la FDA ha aprobado la lorcacerina y estamos esperando su salida al mercado. Será la parte fenfluramina del Fen-Phen más segura. No dañará las válvulas cardíacas, por lo tanto es posible que contemos nuevamente con Fen-Phen. Pero la FDA los ha aprobado recientemente en los últimos 3 años. Además, seguimos hablando del 5% o el 10% de pérdida de peso corporal total. Entonces, ¿por qué la cirugía? Como le digo a mi audiencia en vivo, todavía tengo hijos en la escuela y... No es por eso que practico la cirugía. El motivo para que les recomiende la cirugía es que realmente funciona, permite la resolución de las comorbilidades médicas, mejora la calidad de vida, brinda beneficios sociales y emocionales. Y no es para todos, porque no operó a todas las personas. Sigue habiendo pacientes que quizás tengan mayor riesgo para una cirugía. Pero en promedio el riesgo quirúrgico es realmente menor que el riesgo de permitir que una persona permanezca con obesidad mórbida. La cirugía ofrece un 90% de control a largo plazo.
Recuerden, no dije cura. ¿Eso significa que el 10% de los pacientes puede fracasar incluso con estas operaciones? Sí, algunos autores hablan de cifras un poco mayores, quizás hasta un 15% o un 20%. Y recuerden, no es una cura, sino una herramienta. Si no se informan sobre esta herramienta y después la usan todos y cada uno de los días después de la cirugía y la guardan en la caja de herramientas, lamentablemente no les brindará el máximo de beneficios. De hecho, es posible que recuperen el peso a largo plazo y con él las comorbilidades médicas. Sin embargo, deben recordar que dije que igualmente son procedimientos de cirugía mayor. Ciertamente el riesgo, la discapacidad y las molestias se pueden asociar con la cirugía. Entonces, los resultados de la cirugía bariátrica. Lo más fácil de medir es en realidad, según mi punto de vista, lo menos importante, la pérdida de peso. La pérdida de peso es muy fácil de medir. Entonces hablaremos de lo que indica el éxito en cuanto a la pérdida de peso después de la cirugía. Pero en realidad el verdadero santo grial de las cirugías bariátricas es la reducción o la mejora de las comorbilidades. De hecho, se ha mostrado que realmente aumenta la vida. El estudio de obesidad sueco que se hizo hace varios años realmente lo demostró con dos grupos de pacientes aleatorizados. Por IMC, por sexo y por peso estaban emparejados, por edad estaban emparejados, por estado de comorbilidad estaban emparejados. Después fueron asignados aleatoriamente a tratamiento quirúrgico, cirugía bariátrica o tratamiento médico normal, incluida instrucción para pérdida de peso, dieta, lo que hubiera disponible. Se hizo el seguimiento de estos pacientes y lo que se determinó fue que los pacientes con obesidad mórbida que fueron sometidos a cirugía bariátrica tuvieron una diferencia estadísticamente significativa en la sobrevida con respecto a las cohortes que no habían sido sometidas a cirugía, lo cual prueba que realmente aumenta la longevidad. De hecho, no solo reduce o mejora esas comorbilidades, sino que otro estudio que examinó ese mismo grupo de sujetos del estudio de obesidad sueco ha mostrado que realmente previene que algunas de esas enfermedades, en particular la diabetes, se presenten en personas con obesidad mórbida que se someten a la cirugía, al contrario de lo que sucede con quienes no se someten a la cirugía. En términos de pérdida de peso, definimos el éxito a través de dos artículos publicados hace bastante tiempo, en 1982 y en 2000. Entonces, si el índice de masa corporal disminuye a menos de 30 después de la cirugía, o si disminuye el porcentaje de exceso de peso corporal, si pesan 100 libras por encima de su peso corporal ideal y pierden 75 de esas libras y se mantienen en ese peso inferior, eso se considera un resultado excelente. Un buen resultado es que el índice de masa corporal disminuya por debajo de 30-35 o que pierdan del 50% al 75% del exceso de peso corporal. Aquí hay que aclarar un poco las cosas con respecto a estos criterios. ¿Consideran fracaso un índice de masa corporal que permanezca por encima de 35 o una pérdida de peso inferior al 50% de pérdida del exceso de peso corporal? Si hacemos las cuentas, eso es cierto solo para las personas con los IMC más bajos de 40-45. Pero con los IMC más altos de 50 y 60, donde quizás haya hasta 200 libras de exceso de peso corporal, solo se pierden 75 libras, eso es apenas menos del 50% del exceso de peso corporal. ¿Eso quiere decir que es un fracaso? No creo que sea así porque una vez más la calidad de vida del sujeto mejoró y ciertamente los problemas médicos mejoraron o se resolvieron gracias a esa pérdida de peso. Pero en términos de estos criterios solamente, en lo que se refiere a la pérdida de peso, quiero que presten atención y recuerden esa cifra del 50%. Entonces no, la idea no es que pierdan todo el exceso de peso corporal. De hecho, muy pocos tenemos un peso corporal ideal. La idea es seguir avanzando hacia esa meta ideal. Y si pierden el 50% del exceso de peso corporal, eso sería un resultado maravilloso. Entonces, hablemos de las operaciones individuales en particular. Se pueden dividir en tres categorías principales: restrictivas, de mala absorción y combinadas. Restrictiva significa que simplemente reduce la capacidad del estómago de contener comida. Un estómago más pequeño contendrá menos calorías, lo hará sentirse lleno y esa es la manera en que perderá peso. Dos ejemplos de esto son la cirugía de banda gástrica lap band y la gastrectomía en manga. Malabsorción se refiere a que coman todo lo que quieran porque no se absorberá. Ah, dirán, esa es la que quiero. En verdad, la derivación biliopancreática con interruptor duodenal o DS para abreviar es más bien una operación combinada, pero con algo más de malabsorción que otra operación combinada, que es un poco de ambos mundos: reducir la capacidad del estómago para contener comida y hacer un bypass de cierto segmento del intestino delgado, es decir, el bypass gástrico de Roux-en-Y. Menos malabsorción, más restricción. La derivación biliopancreática con interruptor, lo que llamamos interruptor en sí, con más malabsorción y menos restricción.
El interruptor es en realidad una combinación de la gastrectomía en manga y un bypass intestinal largo, de modo que combina dos de estas operaciones. Hablemos un poco sobre la banda gástrica Lap-Band. Es una banda de silicona, pero no se preocupen en lo que se refiere a la silicona. Es silicona sólida y no presentará fugas. La banda en realidad tiene dos partes. Hay una banda sólida y un balón en el interior de la banda que se puede inflar. Se conecta mediante un catéter con un puerto de inyección y la banda se coloca en un punto muy alto, justo debajo de donde el esófago se une al estómago, de modo que solo esa pequeña parte del estómago, entre el esófago y el estómago normal, va a aceptar alimentos. Inicialmente se coloca vacía y se conecta mediante un catéter con el puerto de inyección. Todo está en el interior, el puerto de inyección se coloca debajo de la piel. Los pacientes siempre me preguntan, ¿lo podré ver? Bueno, si tienen una reducción de peso satisfactoria, es posible que realmente vean la silueta del puerto de inyección, pero en general eso no sucede, pero lo podrán sentir. ¿Cómo funciona la banda gástrica Lap-Band? Colocamos la banda mediante un laparoscopio a través de punciones. Todo se hace el mismo día y van a la sala de recuperación. Si tolera los líquidos, una vez más habrá una progresión de la dieta para ayudar a que se acostumbren y para ayudar al cuerpo a sanar después de cualquiera de estas operaciones de la dieta. Los dolores se pueden controlar con medicamentos orales. Si se siente bien y está estable, se le dará el alta el mismo día de la cirugía. Después regresará a nuestros consultorios cada 4 o 6 semanas para potencialmente un ajuste de la banda. Aplicamos un algoritmo específico que es un árbol de decisiones para saber cuándo ajustar la banda Lap-Band de los pacientes. De modo que si están perdiendo 1 a 2 libras por semana y están satisfechos, una vez que se completa la progresión de la dieta con una dieta de porciones pequeñas, con alto contenido de proteínas, bajo contenido de grasas y carbohidratos, de entre 1200 y 1500 calorías diarias, es posible que no necesite un ajuste durante un tiempo. Ahora bien, aunque estén perdiendo ese peso, es posible que me digan, doctor, realmente tengo hambre. Estoy haciendo todo el esfuerzo solo, necesito alguna ayuda. Ahí es donde comenzaremos a hacerle ajustes. ¿Cómo se hacen? Se coloca una aguja pequeña a través de la piel, sí, a través de la piel, dentro del puerto de inyección y se inyecta un poco de solución salina dentro del puerto, que comienza a inflar el balón que forma parte del sistema Lap-Band. Seguiremos haciéndolo hasta que haya suficiente presión sobre esa parte superior pequeña del estómago como para que se sienta pleno y satisfecho con comidas más pequeñas. Con suerte eso producirá la pérdida de peso al restringir su ingesta calórica. Ahora bien, hay ciertos alimentos que los pacientes con la banda gástrica Lap-Band no deben comer porque no podrán atravesar la banda incluso aunque esté vacía. Son las carnes rojas, es decir, los bistecs de res, los productos de panificación, los alimentos pegajosos como el arroz y la pasta y lamentablemente a veces incluso muchos alimentos saludables como ensaladas, verduras no digeribles y fibras de frutas no pueden atravesar la banda. Entonces, ¿qué comemos? Una dieta con contenido alto de proteínas y contenido bajo de grasas y de carbohidratos. Nuestro dietista le dará instrucciones minuciosas al respecto. Entonces, ¿cuáles son las posibles complicaciones después de la colocación de la banda gástrica Lap-Band? Una vez más, los vómitos no deben ser parte de ninguna de estas operaciones. En realidad, mientras se acostumbran al nuevo estómago, ya sea con una banda Lap-Band o con cualquiera de estas otras operaciones, es posible que tenga algún episodio ocasional. Pero al final del día, más aún al final del año, les digo a los pacientes que con cualquiera de estas operaciones, los vómitos deben ser con la misma frecuencia con que lo hacían antes de la cirugía. Por lo tanto, vomitar es siempre un problema y si lo hacen con mucha frecuencia después de la colocación de la banda Lap-Band, nos lo deben informar, ya que es posible que la banda esté demasiado apretada. Quizás debamos extraer parte de la solución salina. Los vómitos persistentes pueden causar el deslizamiento de la banda, que en realidad es una hernia del estómago a través y por encima de la banda. Eso es mucho más grave que un simple vómito. Los pacientes se suelen presentar inicialmente porque no toleran los alimentos sólidos y después, en 1 o 2 horas, ni siquiera toleran líquidos y sufren algún dolor abdominal. Esto es motivo para que llame de inmediato. Con una radiografía se verá si la banda se ha deslizado o, como dije, si el estómago se ha herniado. Eso requerirá una operación para solucionarlo o puede ser que incluso haya que retirar la banda. Por eso les doy un consejo. Los vómitos repetidos pueden causar un deslizamiento, ya que la banda se mantiene en su lugar mediante 3 o 4 suturas que envuelven el estómago alrededor de la banda. Los vómitos repetidos permitirán que las suturas salten y potencien el deslizamiento. Erosión.
Nuevamente hablaremos de los tipos de complicaciones y después sobre la frecuencia con que se informan en la literatura, pero lo que es más importante para quienes se someterán a una cirugía conmigo, la frecuencia con que se han presentado en mis propios pacientes. Con mucho gusto compartiré esos datos con ustedes. Entonces, la erosión es la migración de la banda hacia el estómago y eso no está bien. Sin embargo, a veces las personas no tienen síntomas de erosión y se la descubre cuando se realiza una endoscopia alta por otros motivos, como el seguimiento de un esófago de Barrett o una úlcera, y el gastroenterólogo me llamará para informarme que ven la banda. Habitualmente en ese tipo de situación, la banda se puede retirar y se puede reparar el estómago con una cirugía electiva. Ocasionalmente, el paciente se enferma más, tiene dolor abdominal y potencialmente vómitos. Una endoscopia revelará la banda erosionada y nuevamente hay que quitarla y volver a ubicar el estómago. Los problemas debido a que el puerto de inyección se destape y haya una fuga en el sistema son bastante infrecuentes. Sin embargo, es posible que la falta de pérdida de peso o la recuperación del peso no sean debido a una complicación, sino a la falta de cambios en el estilo de vida, la ingesta continua de líquidos con contenido alto de calorías o la falta de seguimiento para hacer ajustes. Una vez más, el consumo excesivo de alimentos puede superar cualquiera de estas operaciones y probablemente la banda lap band sea la más fácil de superar con el consumo excesivo de alimentos. Les diré lo que deben evitar para no consumir de modo que se supere la operación. Para los pacientes con banda lap band y para cualquier operación restrictiva, se deben evitar los alimentos llamados deslizantes, los líquidos con contenido alto de calorías, los helados, los pasteles, los dulces, las galletas, todo lo que se pueda masticar y transformar en una pasta atravesará la banda y no perderán peso. Lamentablemente, apretar la banda no necesariamente les impedirá comer esa clase de alimentos. De hecho, si la banda se aprieta en exceso, se aumentará la necesidad de comerlos, ya que si no pueden comer pollo, ¿qué van a hacer? Se comerán el puré de patatas. No son comidas con alto contenido de proteínas. No perderán peso y no les va a ir bien con el sistema lap band. En resumen, se puede decir que hay hasta un 15 al 30% de reoperaciones para mantener el funcionamiento de la banda. Me dirán, bueno, ¿y qué quiere decir mantener el funcionamiento de la banda? Si pierdo una cantidad adecuada de peso, ¿no es posible simplemente que me retiren la banda? Lamentablemente, si se retira la banda de manera electiva o por alguna de estas complicaciones, lo predecible es que el 95% de las veces el paciente recupere todo el peso. Es necesario el control de la banda para mantener la pérdida de peso. Por lo tanto, la idea es que tengan la banda en el cuerpo durante el resto de la vida. Estas son mis complicaciones a los 10 años para pacientes con banda lap band en comparación con los datos de la literatura. Sin mortalidad, ninguna muerte por cirugía con lap band en mis manos. La literatura informa un 0.05%, potencialmente 1 de cada 2000. Erosión, he tenido aproximadamente un 1%, 3.4% en la literatura. Deslizamiento aproximadamente un 1% en mis manos, aproximadamente un 14% en la literatura. Conversión significa que el paciente ha decidido que desea otra operación. Lamentablemente, como la banda se debe dejar, podría esperar que estas cifras, no las de mortalidad, las otras, asciendan lentamente, incluso en mi experiencia, y se acerque a lo que actualmente se informa en la literatura. La reoperación actualmente en mis 10 años de experiencia es solo del 2.5%. Una vez más, con el tiempo es posible que se comience a acercar incluso a esa cifra del 15% al 30% que se ha informado en la literatura. Sin embargo, lo bueno es que puede ayudar a perder peso. De hecho, con los resultados de la banda lap band, se puede perder del 33% al 66% del exceso de peso corporal. Por lo tanto, si tienen 100 libras más que el peso corporal ideal, con la banda podrán perder de 33 a 66 libras. Me dirán, espera un minuto, estuve prestando atención. En la otra diapositiva, cuando habló sobre los resultados de pérdida de peso, dijo que el 75% del exceso de peso corporal es un resultado excelente. ¿Eso significa que no puedo obtener un resultado excelente con la banda? No, no significa que no pueda, pero esos son los promedios. En realidad, hay personas en todos los extremos de esa curva. Es posible que algunas pierdan incluso más de 66 y otras menos de 33. Y en lo que se refiere a la cantidad de pérdida de peso, lo predecible es que los pacientes con bandas pierdan el mínimo, comparado con cualquiera de estas operaciones. Nuevamente, como ya dije, eso no significa que sea, por así decirlo, un fracaso, ya que permite reducir o eliminar los problemas médicos que conlleva la obesidad mórbida. Y es cierto, hay que estar preparados para los ajustes, a la aguja para inyectar solución salina en el puerto de inyección con el fin de ajustar la banda. Hay que tener paciencia con la banda. La máxima pérdida de peso posiblemente no ocurra durante los primeros 2 o incluso 3 años. Y sí, hay una pérdida de peso global en comparación con las operaciones más potentes.
Aquí está la pérdida de peso, una vez más, en mis 10 años de experiencia. Y como pueden ver, son más los pacientes míos que están en el 33% que los que están en el 66%. Pero es muy duradero, ya llevan hasta 5 años. Los pacientes han mantenido más de un tercio de la pérdida del exceso de peso corporal bastante bien, en mi experiencia. Para quienes gustan de los gráficos, hay una ilustración del gráfico que muestra una buena disminución regular, un poco de retroceso en el peso promedio, y después el promedio de IMC y el porcentaje de pérdida del exceso de peso corporal, que desciende a más del 33%. Para la resolución de comorbilidades con la banda, la literatura presenta una media en 3 años de pérdida del exceso de peso corporal del 50% en promedio. La resolución de la diabetes tipo 2, según un metaanálisis, es del 60.29%. La resolución de la hipertensión es del 43.58%. Todos los resultados son excelentes en enfermedades muy comunes que sufrimos, especialmente las personas con obesidad mórbida. ¿Y cómo les va a mis pacientes? Muy bien. De hecho, la comparación con la literatura en este artículo de 2008 muestra resultados muy favorables. Para la resolución de la diabetes, en mis primeros 40 pacientes fue del 63%. Más de la mitad ya no necesitan tomar medicamentos para la tensión arterial alta. Un tercio ya no toma medicamentos para el colesterol alto ni para los triglicéridos altos. La enfermedad de reflujo gastroesofágico se redujo en un 50% y la apnea del sueño en un 12.5%. En esta diapositiva tan completa se ven las ventajas y las desventajas del sistema Lap-Band. Las ventajas: es el menos invasivo, sin grapas o cortes en el estómago ni desvíos intestinales. Es ajustable. Es la única cirugía que, bueno, no debo decir eso, se puede ajustar de inmediato después de la operación. Una de las cirugías, el interruptor duodenal, es ajustable durante la cirugía y también lo es el bypass. El más bajo, pero reversible. Si se retira la banda, del 90% al 95% de los sujetos recuperarán el peso. Índice más bajo de complicaciones operatorias, de mortalidad y muy bajo riesgo de desnutrición. Una operación extremadamente segura. Definitivamente es tan segura como la extirpación de la vesícula. Desventajas. Bueno, dice que la pérdida de peso inicial es más lenta que con el bypass gástrico. Pero en realidad algunas personas que trabajan en el campo de la pérdida de peso creen que puede ser una mejor manera de perder peso, con un poco más de lentitud. En promedio en Estados Unidos, ciertamente menos pérdida de peso que con el bypass gástrico, o cualquiera de las otras 3 operaciones. Es crucial un seguimiento regular, pero se puede decir lo mismo para cualquiera de estas operaciones. Pero se debe tener cuidado. Los líquidos con contenido alto de calorías, los alimentos deslizantes, los pasteles, los dulces, las galletas, los pretzels, las papitas fritas, pasan directamente por la banda. Si se siguen comiendo grandes cantidades de esos alimentos, no se perderá peso con la banda. Y existen complicaciones específicas del procedimiento. El índice de mortalidad es bajo, pero no es cero, 0.05%. Esos son los datos de la banda gástrica, Lap-Band. Hablemos de la gastrectomía en manga. Esta se ha vuelto la operación más popular en mi consultorio y está ganando popularidad rápidamente en nuestro país y en todo el mundo. En realidad, esta diapositiva ilustra con exactitud lo que hacemos. La flecha apunta al 80% u 85% del estómago que realmente se extirpa. Nuevamente, esto se hace con punciones muy pequeñas. De hecho, con esta operación, cada punción mide unos 5 milímetros, excepto la que permite extraer el estómago, que mide solo 12 milímetros. Es decir, aproximadamente media pulgada. Este procedimiento tiene una historia interesante. El Dr. Jameson en Australia, una vez más otro australiano interesado en cirugía para la pérdida de peso, lo informó en 1993. El Dr. Johnston, un inglés, lo mencionó en 1996, pero en realidad le dio un nombre en alemán, la operación de Magenstrasse y Mill. Tuve que buscar Magenstrasse ya que no hablo alemán, y Magenstrasse en alemán significa calle grande. De modo que el Dr. Johnston se refería a que esta operación en realidad no altera la fisiología, cambia la anatomía al extirpar el estómago, pero la Magenstrasse, la calle grande, la ruta que toman los alimentos para ingresar al cuerpo, no se modifica. Sigue su curso hacia abajo a través de ese estómago que ahora tiene forma de tubo. Y la palabra Mill del Dr. Johnston se refería a la parte del estómago que queda intacta. Allí es donde se produce la digestión mecánica. El antro se conserva sin alteraciones al realizar una gastrectomía en manga. Lo que también se conserva sin alteraciones es la pequeña válvula que regula el pasaje de alimentos del estómago hacia el intestino delgado, el píloro. De ese modo le quitamos capacidad al estómago sin alterar su funcionamiento. Ahora que lo veo de esa manera, entiendo por qué el Dr. Johnston lo llamó operación de Magenstrasse y Mill a la gastrectomía en manga. Después, un canadiense francés que en ese entonces operaba en Nueva York, el Dr. Michel Gagnier, estaba trabajando con sujetos extremadamente pesados, con un IMC de 50, 60 e incluso 70.
Le parecía, lo cual ahora todos sabemos que es cierto, un grupo de muy alto riesgo. Por lo tanto, decidió hacer estas operaciones en etapas. Primero la gastrectomía en manga, esperar a que los sujetos perdieran peso, volvieran, y después realizar la parte de malabsorción de la operación de interruptor duodenal. Lo que el Dr. Gagnier descubrió, sin embargo, e informó en 2001, es que gran parte de estos sujetos que estaban en las categorías más altas de IMC no necesitaban esa segunda etapa de la operación, sino que perdían una cantidad adecuada de peso y resolvían sus comorbilidades médicas simplemente con la gastrectomía en manga. Después de publicarlo en 2001, otros investigadores se vieron alentados a comenzar a usar la gastrectomía en manga como operación independiente. Ahora hace varios años que lo hacemos. Incluso nuestra organización nacional ha fijado pautas de que esta es una operación primaria e independiente que es segura, duradera y eficaz para la cirugía para la pérdida de peso. Ahora la mayoría de las aseguradoras también la pagan como una operación independiente. Como ya he mencionado, genera pérdida de peso al disminuir la capacidad del estómago. Al tener menos estómago, se llena más rápido con menos calorías consumidas como alimentos. Lo que es interesante y una gran diferencia entre este procedimiento y la banda Lap-Band se refiere a lo que mencioné sobre la hormona del hambre y su lugar de fabricación, el estómago. Si extirpamos el 80% u 85% del estómago, también disminuimos la capacidad de formación de grelina del estómago. Con niveles menores de grelina, los sujetos tienen menos hambre debido a un mecanismo bioquímico después de la gastrectomía en manga. De hecho, si se les pregunta a mis pacientes, la queja número 1 que todos tenían antes de la operación es un hambre insaciable. Tengo hambre todo el tiempo. Me siento a comer con mi familia, ellos terminan porque ya no tienen hambre y yo puedo seguir comiendo porque sigo con hambre. Ese es uno de los motivos, este nivel de grelina sin oposición. Ahora la grelina disminuye después de la gastrectomía en manga. Además, los pacientes dicen, doctor, esto es sorprendente, ni siquiera tengo hambre, tengo que recordarme que debo comer. Obviamente no es la única hormona del hambre disponible en el cuerpo, pero realmente funciona y es muy efectiva, y la gastrectomía en manga disminuye sus niveles. Como dije antes, todo lo demás queda intacto, de modo que el funcionamiento del estómago sigue siendo el mismo. Simplemente retiene menos comida y produce menos grelina. Se debe observar que no hay bypass intestinal, solo una reducción del estómago. Entonces, ¿qué tan efectivo es? Como se puede ver, las cifras en términos de pérdida de peso son más altas que con la banda Lap-Band. En promedio a los 2 años, casi ese 50% que dije que sería un muy buen resultado después de una gastrectomía en manga. Y así es en los gráficos. Este es mi índice de complicaciones con la gastrectomía en manga. Según esta diapositiva, he practicado 160. Ninguna muerte con gastrectomía en manga, frente al 0.3% al 2% que informa la literatura. Sangrado un poco más alto que el 1.2% al 3%, pero no demasiado, 4%. Estoy bien cerca de una desviación estándar de lo que se informa en la literatura. Ninguna fuga. En la literatura se informa del 0.5% al 3%. Un 0.6% de estrechamiento. Es la estenosis de un paciente que requirió dilatación con balón a cargo de nuestro gastroenterólogo y muy cerca del 0.7% de la literatura. Una vez más, todos los problemas debidos a la línea larga de grapas. Sangrado en la línea de grapas, fuga de la línea de grapas, estrechamiento de la línea de grapas. Esas son complicaciones potenciales relacionadas específicamente con la gastrectomía en manga. Como se puede ver, incluso en los primeros datos, son 160 operaciones con manga, muy seguras en comparación con los informes de la literatura. ¿Cuáles son las ventajas de la manga? Una vez más, ya dijimos que reduce la capacidad del estómago, reduce los niveles de grelina. Se evita el síndrome de vaciado rápido del contenido estomacal, aunque no estoy seguro de que se evite por completo. Hablaremos más sobre el vaciado rápido del contenido estomacal cuando hablemos del bypass gástrico. El estómago sigue siendo el estómago, de modo que las probabilidades de sufrir una úlcera son las mismas que con un estómago normal, es decir, esperemos que muy bajas. No existen los problemas que surgen cuando se manipula el intestino, que podrían ser un bloqueo o una obstrucción. Úlceras marginales. Hablaremos un poco sobre las úlceras marginales. Ya las mencioné antes en el contexto de los fumadores y el bypass gástrico. Anemia, deficiencias proteínicas, calóricas y vitamínicas. Es una opción atractiva para personas que se preocupan por las posibles complicaciones cuando se opera el intestino delgado o personas que ya tienen una enfermedad del intestino delgado como la enfermedad de Crohn. Y es una opción atractiva para
para personas que simplemente no aceptan el aspecto de cuerpo extraño que implica la banda. ¿Cuáles son las desventajas? Bien, esta operación también es fácil de superar con el consumo excesivo de alimentos. Cualquier procedimiento tiene el potencial de que la pérdida de peso sea inadecuada o que se recupere el peso, pero teóricamente esto es más posible con los procedimientos que no involucran el intestino delgado. Es posible que los pacientes con IMC más altos igualmente requieran esa operación de la segunda etapa. Y una vez más, los líquidos y semisólidos con contenido alto de calorías, helado, batidos, y los alimentos deslizantes, los crujientes, los pasteles, los dulces, las galletas, los pretzels, las papitas fritas, al igual que con la banda, se pueden masticar y pueden atravesar la manga. Si se siguen comiendo grandes cantidades de esos alimentos, no se perderá el máximo de peso con la manga. Sí implica grapas en el estómago. Aunque el estómago se extirpa, sigue habiendo una línea de grapas. Los pacientes preguntan, ¿me va a dejar grapas dentro del cuerpo? Son inertes, no reaccionan con nada, pero pueden sangrar, presentar fugas, lo que ya mencionamos. No es reversible. No se conserva el estómago para volver a coserlo si al paciente no le gusta el resultado. Nadie viene a pedirme el estómago e incluso algunas personas querían que se les extirpara más. Pero no es reversible. Lo que es interesante es que se puede convertir en un bypass gástrico o en un interruptor duodenal si alguna vez sucede que se requiere una segunda etapa para lograr una pérdida de peso adicional. Esos son los datos de la gastrectomía en manga. Hablemos del bypass gástrico. La diapositiva dice que es un método de preferencia. De hecho, en nuestro país es la operación bariátrica más frecuente, aunque no estoy seguro de que ninguno de los procedimientos se pueda considerar un método de preferencia. Seguramente funciona, produce la misma disminución de grelina que la gastrectomía en manga, y el éxito es una mayor pérdida de peso, del 50% al 75%. Sin embargo, es una herramienta, no una cura. Además, se puede realizar con laparoscopía. Al hablar de estas operaciones más complejas y pasar de la banda a la manga, al bypass y al interruptor, veremos que tienen efectos mucho más profundos, no solo en términos de mayores pérdidas de peso, sino muchísimo más profundos sobre las comorbilidades médicas mencionadas. Esto es especialmente así con la diabetes. Al hablar sobre la manga, el bypass gástrico y en particular del interruptor, diremos que tienen efectos profundos sobre la remisión rápida de la diabetes, incluso antes de que se logre pérdida de peso. Tenemos una ilustración del bypass gástrico. En realidad, el estómago se divide y el estómago con bypass queda en su lugar. No hay motivos para extirparlo. La pequeña bolsa que queda tiene básicamente el mismo tamaño que se tendría por encima de una banda. Después, se divide el intestino delgado, se lleva hacia arriba, se lo reconecta al estómago y luego se reconectan los intestinos entre sí. En realidad, la ilustración no es a escala. El procedimiento produce una malabsorción leve y el 90% del intestino delgado queda disponible para la absorción. Sin embargo, como se puede ver en la ilustración, es una operación mucho más complicada que la banda o la manga. Se requieren dos conexiones y la división real del estómago y del intestino delgado. Igualmente es la operación bariátrica que se realiza con mayor frecuencia. Acabamos de hacer una hoy, y se está realizando desde hace un tiempo, aunque ha cambiado desde 1967, cuando el Dr. Mason y el Dr. Ito informaron por primera vez sus resultados. Y por supuesto que se puede hacer con laparoscopio, desde que mis amigos, los Drs. Whitcroft y Clark, informaron su experiencia en 1993. Y si hablamos de pérdida de peso inicial, la respuesta es sí. Vemos más del 50%, quizás hasta un 75% más, aunque al examinar los resultados a largo plazo, la cifra vuelve a ser del 50%. Además, siempre es posible que surjan complicaciones, como náuseas y vómitos, al igual que con cualquiera de estas operaciones, especialmente en la primera etapa, cuando el paciente comienza a aprender sobre su nuevo cuerpo, cómo comer, qué comer, y durante el periodo de progresión de la dieta. Una vez más, las náuseas y los vómitos persistentes, especialmente después de 3 meses, son algo que se debe informar al cirujano bariátrico para asegurarse de que no esté sucediendo nada anormal. ¿Qué es la formación de espuma? La formación de espuma es un poco diferente y se puede producir por la inflamación en algunas de las conexiones, especialmente la conexión superior. De modo que mientras esperan que el estómago y la conexión cicatricen, cumplirán con esa progresión de la dieta y finalmente se les permitirán los alimentos sólidos. Primero comen un poquito de huevo pasado por agua como primera comida por la mañana y mastican. Masticar, creo que entienden la idea. Después lo tragan y en lugar de hacerlo subir hacen esto y subirá
tendrá algo de mucosidad espumosa. ¿Por qué hablo de eso? Bueno, si comen afuera con amigos, es posible que prefieran retirarse de la mesa antes de hacerlo. No se preocupen, es algo que se limita solo y desaparece con el tiempo a medida que el cuerpo cicatriza. Pero para evitar que sea excesivo, lo mejor es tomar algo de líquido tibio al levantarse. Simplemente lo toman y comprueban que todas las conexiones estén despejadas y preparadas para los alimentos. Después, antes de cada comida, harán lo mismo. Deshidratación es la causa más común de readmisiones después de estas operaciones y sin duda después de las operaciones más potentes. A mis pacientes posoperatorios les digo que hay 3 cosas de las cuales no podemos prescindir: el agua, las proteínas y las vitaminas, en ese orden. Su tarea todos los días, especialmente en el primer periodo posoperatorio, es beber una cantidad adecuada, incluso aunque no tengan deseo de hacerlo, para evitar la deshidratación. Infecciones de las heridas muy poco frecuentes ya. La única herida que corre riesgos está del lado izquierdo, donde se pasa una grapa especial para hacer la conexión superior. Cuando se retira tiene adheridas 2 pequeñas rosquillas de tejido, una del estómago y una del intestino delgado. Simplemente taponamos esa pequeña incisión para que quede abierta, una vez más con laparoscopio, y el taponado se retira el segundo día posoperatorio antes de que se vayan a casa. Por lo tanto, las infecciones en la herida son raras. Fugas. Las fugas sin duda siguen siendo posibles y el lugar más frecuente es la conexión superior. Hacemos pruebas para detectar fugas durante la cirugía y cuando todo está completo y reconectado, me dirijo a la parte superior de la mesa de operaciones para hacer una endoscopia superior. Introduzco el endoscopio mientras el paciente todavía está dormido y mientras mi primer asistente sumerge la conexión superior en agua con sal. Soplo aire a través de la conexión para ver si se produce flujo de burbujas. Si veo un pequeño flujo de burbujas, insulto, me enojo. No puedo hacer eso. Esa es una fuga que se debe reparar con suturas o con adhesivo biológico antes de que el paciente salga del quirófano para que no se presente después de la operación. Eso no impide por completo que alguien presente una fuga posoperatoria, pero sin dudas es muy buena prueba. En realidad, las fugas están relacionadas con los aspectos técnicos de la operación. En mi primer año y medio se me presentaron 7 fugas y en los últimos 8 años y medio solo una. Afortunadamente ha sido así y los casos han disminuido a medida que ha aumentado mi experiencia. Eso no quiere decir que probablemente eso nunca le suceda a alguien. Hacemos pruebas para detectar fugas y las personas pueden sentirse muy mal. Por lo tanto, si después su frecuencia cardíaca es mayor que 120 latidos por minuto, quizás tiene fiebre, dolor abdominal realmente intenso, no se debe sentir dolor abdominal después de ninguna de estas operaciones, simplemente los puedo examinar nuevamente para buscar una fuga con laparoscopio o a través de una incisión, ya que se pueden enfermar mucho si la fuga no se trata. Sangrado. Un sangrado que puede requerir transfusión es un posible regreso a la sala de operaciones. Les diré con qué frecuencia sucede esto en mi experiencia en comparación con lo que informa la literatura. Hernias internas. Los espacios que se generan en el bypass gástrico son orificios. Los suturamos para cerrarlos o los cerramos con adhesivo biológico, pero estamos suturando o uniendo con adhesivo la grasa con la grasa, de modo que cuando pierden toda la grasa del exterior del cuerpo, se pierde la del interior. Esos orificios se vuelven a formar y es posible que ingrese allí un asa del intestino y cause una obstrucción. ¿Qué se siente? Tienen un poco de dolor abdominal en la parte superior o media del abdomen, quizás algo de náuseas, es posible que incluso vómitos. Estos síntomas después desaparecen y vuelven a aparecer más tarde. Si presentan estos síntomas, una vez más es posible que los tenga que volver a llevar al salón. Esto no sucederá antes de que se alcance la máxima pérdida de peso. Rara vez lo he visto antes de los 6 a 9 meses, pero lo he visto en mis pacientes más exitosos que han perdido más del 75% del exceso de peso corporal. También hablaremos de eso. Y se repara con laparoscopía o a través de una incisión abierta. Úlceras marginales. Repasemos las causas de una úlcera marginal después de un bypass gástrico. Veamos. Número 1, el hábito de fumar. Eso es la causa número 1. Recuerden que les dije que por eso ya no les practico bypass gástrico a personas fumadoras. Aunque me juren que van a dejar de fumar, lamentablemente cierto porcentaje de ustedes comenzará a fumar nuevamente, y esa es la causa número 1 de una úlcera marginal. ¿Cuál es la número 2? Ya sé, el hábito de fumar. Eso es. ¿Y la número 3? Adivinaron, el hábito de fumar. Por eso no creo que alguien que sea incluso exfumador, especialmente si se trata de un exfumador que dice «dejé de fumar anoche», deba someterse a un bypass gástrico. Otras causas potenciales de úlcera marginal, una úlcera marginal se produce en el lado del intestino delgado de la conexión superior, son las dosis altas de medicamentos antiinflamatorios no esteroides, como aspirina, Motrin, Celebrex. Una vez más me dirán, espere un momento doctor, estoy tomando esa aspirina infantil porque me lo indicó el cardiólogo.
No he visto ninguna úlcera marginal causada por una aspirina infantil al día, pero con dosis altas de no esteroides, 800 miligramos de Motrin al día, sí. Esas clases de medicamentos los predispondrán a las úlceras marginales, y no se deben tomar después de haberse sometido a un bypass gástrico. A veces no conocemos la causa de una úlcera marginal, pero les mostraré cuán infrecuente es eso. Otras complicaciones posoperatorias del bypass gástrico pueden incluir estenosis u obstrucción. Se trata del estrechamiento de cualquiera de las conexiones realizadas y una de las amenazas más grandes son las deficiencias vitamínicas que lamentablemente pueden ser frecuentes. Las vitaminas B12 y D, el calcio y el hierro, potencialmente pueden ser deficientes a largo plazo después de realizar un bypass gástrico. Les daré un adelanto. Solo les doy a los pacientes 5 reglas a seguir durante el resto de sus vidas después de realizar cualquiera de estas operaciones. Pero para los pacientes con bypass gástrico y con interruptor duodenal, la regla número 1 más importante es tomar la fórmula multivitamínica bariátrica todos y cada uno de los días durante el resto de sus vidas. Permitan que lo repita. La regla número 1 para los pacientes que se someten a cualquiera de las operaciones con potencial malabsorción, como el bypass gástrico y el interruptor duodenal, es tomar la fórmula multivitamínica bariátrica durante el resto de sus vidas. No durante una semana, ni durante un mes, ni durante un año, sino durante el resto de sus vidas. Esto es porque lamentablemente, incluso aunque estén dentro del 10%, 15% o 20% que recuperan mucho peso, seguirán con malabsorción de vitaminas B12 y D, de calcio y de hierro después de realizado el bypass, y esto los puede enfermar. ¿Pero puede haber algo más fácil que tomar una fórmula bariátrica? ¿No es eso mejor que tomar medicamentos para la presión arterial alta, para la diabetes o para el reflujo? Pero por algún motivo los pacientes lo olvidan, y he visto personas que regresan con la mitad del recuento sanguíneo en lugar del normal. Están más blancos que una sábana, y cuando les pregunto si están tomando el multivitamínico bariátrico, me miran como si no tuvieran idea de qué estoy hablando. Por favor, estas operaciones son fantásticas, hacen cosas increíbles por ustedes, pero deben respetarlas, por eso tomen esas vitaminas. Cálculos biliares. La rápida pérdida de peso que produce el bypass, y más aún el interruptor, pueden aumentar la incidencia de cálculos biliares. Tengo por regla que si ya tienen cálculos en la vesícula y se van a hacer un bypass, voy a extraer la vesícula. En el caso del interruptor, como hay todavía más pérdida de peso, les extirpo la vesícula a todos los pacientes que se sometan a un interruptor duodenal, incluso aunque no tengan cálculos. El estreñimiento puede ser un problema. Cada vez que una persona limita la cantidad de alimentos, y ciertamente después de un bypass gástrico, este puede ser un problema. Para evitar que se transforme en un problema real, tengamos en cuenta que según la nueva normalidad es posible que no haya un movimiento intestinal por día. Puede haber uno cada 3 días. Sin embargo, no se puede pasar una semana sin movimiento intestinal, y después se dificultará o podría tener un poco de sangre asociada. Para evitar esto se debe tomar mucha agua. También puede tomar un ablandador de heces como Colase. Los aditivos de fibra son un poco riesgosos, pero un aditivo de fibra líquido transparente se puede tomar. Y sin duda la actividad contrarresta el estreñimiento. Pérdida del cabello. En aproximadamente 3 a 6 meses, los sujetos pueden perder un poco de cabello con la rapidez de la pérdida de peso inducida por el bypass gástrico. Señoras, no se preocupen. A menos que sean un caso poco frecuente de mujeres con alopecia hereditaria, el cabello volverá a crecer. Señores, como la alopecia hereditaria, calvicie de patrón masculino, es más común en los hombres, el cabello no se recuperará. Sin embargo, la gran mayoría de las mujeres que pierden un poco de cabello debido a un bypass gástrico, lo recuperan cuando el peso llegue a una meseta, siempre y cuando hagan la dieta con alto contenido de proteínas y tomen las vitaminas. Hablemos del vaciado rápido del contenido estomacal, ya que este problema realmente solo se presenta con este tipo de operaciones y, lamentablemente, en verdad, solo con el bypass gástrico. No es realmente una complicación, sino una consecuencia de transgresiones en la dieta. Aquí vuelvo a mencionar esos alimentos deslizantes y los líquidos y los semisólidos con alto contenido de calorías, como el helado. Es cierto que mecánicamente pueden seguir comiendo esos alimentos, incluso después de someterse a un bypass gástrico, pero no lo deben hacer debido al vaciado rápido del contenido estomacal. Se puede tener vaciado rápido del contenido estomacal con grasas, con carbohidratos, y algunas personas pueden tenerlo con ambos. Por lo tanto, ¿qué sucede si comen helado después de un bypass gástrico? Está bien, ya pasaron 3 o 6 meses y han perdido 50 libras. Una vez más, se sienten fantásticos consigo mismos, ya les retiraron todos los medicamentos. Y su cónyuge llega a casa con su helado favorito, ese de sabor Rocky Road, que ahora está en el congelador. Y no estoy escondido ahí para impedirle que se lo coman. Así que van y lo sacan, buscan esa vieja cuchara
cuchara favorita, la grande, y la clavan y adentro. Sienten como que, wow, todavía puedo comer. ¡Ay, no! El helado atraviesa la pequeña bolsa y pasa al intestino, donde produce una constelación de síntomas muy molestos. Comenzarán a sudar un poco, sentirán un dolor casi de calambre en el abdomen. El corazón comenzará a golpetear, se sentirán un poco nauseosos, querrán sentarse antes de caerse, y en más o menos una hora tendrán un poco de diarrea. Y entonces piensan, uy, vaciado rápido del contenido estomacal. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, nadie muere de vaciado rápido del contenido estomacal, pero nadie quiere sufrirlo todo el tiempo, por lo tanto tienden a evitar esos tipos de alimentos y logran una pérdida de peso todavía mayor con durabilidad de la pérdida de peso. ¿Con qué frecuencia se han presentado estas complicaciones con mis pacientes? Me gustaría poder decir que no tuve ninguna muerte después de una cirugía bariátrica. Tuve una muerte por embolia pulmonar, un coágulo de sangre que pasó de la pierna al pulmón, pero en comparación con cierta revisión de la literatura, el índice sigue siendo muy bajo. El índice de fugas, como ya dije, es más bajo que nunca, y el índice de sangrado es del 2% al 2.4% en comparación con los estudios que informan entre el 1.1% y el 4%. Hernias internas 7.4%, un índice un poco más alto que el informado en la literatura, realmente lo buscamos. E incluso aunque no estén significativamente enfermos, si tienen este episodio de manera reiterada, los haremos regresar y los examinaremos con laparoscopio. El índice de estrechamiento de cualquiera de las conexiones es extremadamente bajo en mi experiencia en comparación con lo que informa la literatura. ¿Y cuáles son los resultados del bypass gástrico? Seguimiento más prolongado y más exhaustivo, pérdida de peso duradera, datos fenomenales con respecto a la diabetes. Una vez más, estas operaciones que implican hacer bypass del intestino delgado, tanto el bypass como el interruptor, producirán cambios en la diabetes incluso antes de cualquier pérdida de peso. Parte de ese efecto se ha observado con la manga por los mismos motivos. Los alimentos atraviesan la manga más rápido, terminan en el intestino delgado y lo descienden más rápido. Sin duda ese fenómeno se produce después del bypass gástrico y el interruptor. Esto dispara la liberación de ciertas hormonas intestinales, algo así como GLP-1, PYY1, GIP. Estas son todas hormonas intestinales que aumentan la sensibilidad a la insulina y la liberación de insulina, los dos defectos en la diabetes tipo 2, y producirán la resolución de la diabetes incluso antes de que se logre pérdida de peso. Control de la hipertensión. Mejora a largo plazo de la salud y las funciones físicas. El Dr. Whitgrove informó una pérdida de peso del 60% a los 6 meses, del 75% al 80% al año y el 96% de reducción de comorbilidades médicas. ¿Y cómo les va a mis pacientes? Bueno, al año están muy cerca de lo que el Dr. Whitgrove informa al año. Pero sucede lo siguiente, pueden recuperar un poco de peso. Sin embargo, incluso después de 5 años, mis pacientes han perdido más del 50% del exceso de peso corporal. El paciente promedio ha perdido el 57%. Aquí lo vemos en gráficos. ¿Qué impacto tiene la pérdida de peso sobre esos problemas médicos? Estos son nuevamente los datos del Dr. Whitgrove y el Dr. Clark del año 2000. Como pueden ver, los resultados son increíbles con la diabetes tipo 2 y excelentes con todas esas otras comorbilidades médicas que mencionamos. Y estos son mis resultados, una imagen en espejo de los de ellos. Es sumamente satisfactorio ver este profundo efecto positivo sobre estos problemas médicos. Eso es el bypass gástrico. Entonces hablemos ahora de la derivación biliopancreática con interruptor duodenal. Como su nombre lo indica, es la más compleja de estas operaciones y también se realiza con laparoscopio. En términos simples, combina la gastrectomía en manga con un bypass intestinal de asa larga. Es sin duda la operación más activa fisiológicamente, explicado en términos de su impacto sobre estos problemas médicos. Es la más profunda de todas estas operaciones. Es la más profunda en términos de la magnitud de la pérdida de peso y la durabilidad de esa pérdida. Causa una máxima resolución de comorbilidades médicas con un efecto fenomenal sobre la diabetes y la hiperlipidemia. Sin embargo, es una operación compleja y potencialmente se pueden producir complicaciones más importantes. Básicamente, se podrían esperar las complicaciones de una gastrectomía en manga combinadas con las de un bypass gástrico después de aplicar un interruptor duodenal. Ahora bien, en esta operación se extirpa la vesícula, no solo porque se forman cálculos con mucha mayor frecuencia con la pérdida de peso rápida, sino porque se apoya justo cerca de una parte importante de la anatomía. Esta es una ilustración del interruptor duodenal. Se puede ver la gastrectomía en manga. Se sigue conservando el funcionamiento del estómago, ya que no se extirpa ninguna porción excepto la de la capacidad. La parte que realiza la molienda, el molino, el antro, donde se produce la digestión mecánica, queda en su lugar, e incluso se conserva la válvula de salida, el píloro. De modo que la división se realiza en la primera porción del intestino, llamada duodeno. Ahí pueden ver el asa larga, el asa biliopancreática.
que es donde ya no pasarán los alimentos. El RU en Y se lleva hacia arriba y de manera similar al bypass, aunque se fija a ese estómago en forma de tubo. Así la capacidad es todavía mayor que con la pequeña bolsa que queda con el bypass, pero la operación tiene mucha mayor malabsorción, ya que solo el canal común donde el intestino se conecta a sí mismo permitirá que haya absorción. Debo mencionar que en particular, además de combinar fugas, sangrado, estenosis, hernia interna, la úlcera marginal es muy infrecuente, en realidad porque el estómago sigue intacto. Por lo tanto, esa no es parte de la complicación. Sin embargo, además de las vitaminas B12 y D, el calcio y el hierro, después del interruptor duodenal puede haber malabsorción de las vitaminas liposolubles A, D, E y K. En consecuencia, es todavía más importante tomar los multivitamínicos bariátricos todos y cada uno de los días durante el resto de sus vidas después de un interruptor duodenal. Hasta ahora he practicado 3 y todos han evolucionado perfectamente bien. Algunos profesionales reservan este procedimiento para personas con IMC muy altos. Ahora sí podemos ajustar la longitud del canal común, de modo que incluso a las personas en la categoría de IMC promedio, de 40 a 50, se les debe poder aplicar el interruptor duodenal con bastante seguridad, mediante la alteración de ese canal común. Ha habido algunos datos erróneos y a veces cuando ese canal común queda demasiado corto, ciertamente se pueden producir múltiples movimientos intestinales profundos flojos. Pero si queda más largo, eso puede evitarse. En promedio se pueden esperar 3 movimientos intestinales diarios, más movimientos debido a la malabsorción. Nuevamente, la desnutrición de proteínas y calorías y las deficiencias vitamínicas pueden ser mucho más frecuentes. En consecuencia, es muy importante mantenerse en esa dieta con alto contenido de proteínas y bajo contenido de grasas y carbohidratos, y tomar los multivitamínicos bariátricos después de un interruptor duodenal. En los 3 que he practicado no he tenido ninguna complicación. Se fueron a casa el día 2 después de la operación. Esa es la duración promedio de la estadía. Para el bypass gástrico es de 2 días, para la manga es de 1 día, para el interruptor es de 2 días, y la de la banda gástrica es una cirugía con alta el mismo día. Después de que se vayan a casa los veré en la primera semana. Nuestros pacientes con banda gástrica son examinados después cada 4 a 6 semanas, durante al menos 1 o 2 años mientras están en el periodo de ajuste, hasta que llegan a lo que se denomina la zona verde. La zona verde es el punto donde hay suficiente líquido en la banda para producir pérdida de peso sin síntomas adversos, especialmente vómitos. Después de llegar a la zona verde, les hacemos seguimiento al menos trimestral o semestralmente de ahí en adelante. En el caso de la manga, el seguimiento es después de 1 semana, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año y después cada 2 años. En el caso del bypass, el seguimiento es después de 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año y después cada 2 años. Lo mismo se aplica a los pacientes con interruptor. Consecuencias en la dieta. Las comidas deben ser pequeñas después de estas operaciones. La comida promedio debe caber en la palma de la mano. En este punto todos bajan la vista y dicen, vamos doctor, me está tomando el pelo. De hecho, si todos comiéramos y nos limitáramos a eso, todos estaríamos mucho más sanos y tendríamos un peso mucho más normal. La diapositiva dice 2 comidas al día, pero en realidad no me importa cuántas comidas hagan. Algunos dietistas consideran que comidas más frecuentes durante el día ayudan a mantener niveles estables de azúcar en la sangre. Sin embargo, al final del día quiero que consuman un promedio diario de 1200 a 1500 calorías. No deben tomar líquidos durante las comidas, ni 90 minutos después. Eso es un poco difícil, pero si lo practican y lo hacen bien, mantendrán la pequeña bolsa llena, la pequeña manga llena, y se producirá saciedad adicional con menos necesidad de comer. ¿Por qué deben ingerir comidas con alto contenido de proteínas? Por muchos motivos distintos. Número 1, las proteínas permanecen más tiempo en lo que quede del estómago. El estómago demora más en digerir las proteínas, de modo que se sentirán llenos más tiempo. Las proteínas también causan el aumento lento de los niveles de azúcar en sangre y luego la disminución lenta de los niveles de azúcar en sangre en preparación para la próxima comida, a diferencia de las comidas con alto contenido de carbohidratos que causan un pico de azúcar en sangre y después una rápida caída del azúcar en sangre por debajo de los niveles normales, lo cual dispara todo lo que les hace desear comer nuevamente. La proteína también proporciona los bloques de construcción de sus músculos. Sé que no quieren desarrollar un cuerpo voluminoso, pero sí buscan mantener la masa muscular, ya que los músculos son los que queman calorías. Perder masa muscular es lo que lamentablemente hace que tendamos a aumentar de peso con los años. Dejamos de comer una dieta con alto contenido de proteínas, dejamos de hacer ejercicios y comenzamos a perder masa muscular. Perdemos nuestro potencial de quemar calorías. Por eso es tan importante comer una dieta con alto contenido de proteínas y ejercitar esos músculos para mantener la masa muscular.
Recuerden, es una progresión de dieta, no una dieta, y ahí surgen las 5 reglas. Bien, casi terminamos con el seminario educativo. El paso siguiente es que vengan a mi consultorio para que les haga una historia clínica y un examen físico completos. Los enviamos de regreso a su médico primario para que les haga una evaluación médica y, entre comillas, les dé autorización. En realidad es para asegurarnos de que el médico primario participe. Seguirá siendo su médico primario y son personas muy importantes. En la preparación para la cirugía queremos asegurarnos de que estén lo más sanos posible, incluso aunque sufran muchas de esas comorbilidades médicas. El médico primario se asegurará de que así sea. Después de la operación, nunca jamás dejen de tomar ningún medicamento excepto que se los indique el médico primario. Por eso queremos que sigan regresando al médico primario para la felicidad suya y la de él. Si toman medicamentos de liberación lenta y van a someterse a una operación tipo bypass, ya sea el bypass o el interruptor, deberán cambiar a medicamentos de liberación normal para que se absorban debidamente. Deberán evitar los agentes antiinflamatorios no esteroides, especialmente con una operación con bypass. Se hará una endoscopia superior, especialmente si ya tiene problemas, para detectar si hay alguna anomalía antes de comenzar a manipular el estómago. Si hay una hernia de hiato, la podemos reparar en el momento de la operación. Se hará una ecografía para examinar la vesícula si se someterá a un bypass. Si tiene cálculos, la extirparemos en el momento de practicar el bypass. Si recibirá un interruptor, simplemente la extirparemos en el momento de realizar el interruptor. Se hará un examen pulmonar para detectar apnea del sueño. Ya mencioné la importancia de que se sometan a una evaluación psicológica. Habrá una evaluación y educación sobre la dieta. Si no les diera esto a mis pacientes, sería como darle las llaves del automóvil a mi hijo adolescente para que condujera sin que haya aprendido a conducir. No sabrían qué es una proteína, cuánto es 65-70 gramos de proteínas diarios. ¿Cómo obtengo mis 1200 a 1500 calorías? Tenemos un dietista interno cuyo consultorio está justo enfrente del mío. Lo visitarán antes de la operación y les recomiendo que lo visiten después de la operación cada vez que vengan a vernos al consultorio. Puede que necesiten autorización cardíaca y endocrina según sus propios problemas médicos. El entrenamiento bariátrico es más que simplemente un recorrido de nuestra división de City, donde hacemos todas nuestras operaciones, donde está nuestro centro de excelencia en cirugía bariátrica. De hecho, si alguna vez necesitan alguna clase de atención de emergencia potencialmente relacionada con su operación, vuelvan a la división de City. Eso es más que un recorrido de la división de City donde se les practicará la cirugía. El coordinador de nuestro programa podrá contestar todas las preguntas que tengan antes de la cirugía. Después vendrán para su visita final prequirúrgica. Se les hará una prueba con 20 preguntas donde deberán indicar verdadero o falso y deberán obtener una puntuación del 80% para aprobar. De lo contrario, deberán ver este video nuevamente, pero es sencillo. Todo está destinado a que se haga cualquier pregunta que pueda tener. Firmarán su consentimiento y después regresarán según el cronograma posoperatorio que ya mencioné. Esperamos que sean nuestros pacientes durante el resto de sus vidas, ya que en verdad solo se requieren 2 cosas para que tengan éxito, y una de ellas no la mencioné en la evaluación preoperatoria. Les pedimos que vengan a nuestro grupo de apoyo. Entonces irán a nuestro grupo de apoyo donde van nuestros pacientes preoperatorios al menos una vez antes de la cirugía. Les recomendamos que después vayan mensualmente a las reuniones, ya que allí y en las visitas de seguimiento en el consultorio obtendrán las herramientas para aprender a usar esta herramienta que es la cirugía para tener éxito durante el resto de sus vidas. Acérquense al personal de apoyo y al cirujano, al seguimiento médico con su médico primario, al seguimiento psicológico si es necesario. Ya mencioné la importancia del grupo de apoyo. Además, asegúrense de hacerlo con al menos una persona más que sepa que lo están haciendo para que los puedan apoyar. No es necesario que se lo digan a todo el mundo, pero si están casados, informen a su cónyuge o a su pareja o a su mejor amigo para no tratar de hacer esto solos. ¿Por qué tenemos un equipo del programa de pérdida de peso? Bueno, necesitan un cirujano que no solo quiera compartir con ustedes su competencia técnica, sino asegurarse de que reciban educación preoperatoria y un seguimiento posoperatorio cercano. Coordinador del programa hospitalario, tenemos un personal muy dedicado, dietistas matriculados, psicólogos clínicos, incluso tenemos fisiatras para ejercicios. Tenemos un centro de vida ubicado en el mismo complejo que mi consultorio, es decir, en las instalaciones de ejercicio médico. Esas personas están capacitadas para aumentar la actividad en la vida de cualquier persona, independientemente de que se estén recuperando de una operación de cadera total, una corazón abierto o un bypass gástrico. Esas personas los ayudarán a aumentar sus actividades todos y cada uno de los días. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, según los Institutos Nacionales de Salud debemos hacerlo, pero además comprendemos que hay consideraciones físicas, nutricionales, psicológicas y sociales con respecto a esta enfermedad.
¿Cuáles son las 5 reglas? Coman las proteínas primero. Ya mencioné por qué las proteínas son tan importantes. Tomen mucha agua, como mínimo 6 a 8 vasos de 8 onzas de agua por día. Hagan ejercicios, lo menciono ya casi al final de la conferencia, pero es muy importante. No es para iniciar la pérdida de peso. La pérdida de peso se inicia mediante la restricción de la cantidad de calorías que comen, pero es sumamente importante para mantener esa pérdida de peso. La diapositiva dice 20 minutos de actividad aeróbica, pero las pautas federales actuales indican que todos debemos hacer 60 minutos de actividades adicionales y deben ser una combinación de aeróbicas y anaeróbicas. Las actividades aeróbicas son las que hacen latir más rápido el corazón, aceleran la respiración. Las anaeróbicas causan la contracción de los músculos, los mantienen contraídos y después los relajan. No es necesario levantar pesas, se pueden usar bandas de potencia, pilates, yoga. Pero si se practica esta combinación y se mantiene la masa muscular, se mantendrá la pérdida de peso. No coman refrigerios entre las comidas y tomen las vitaminas recetadas. Los dejo con esta cita de Benjamin Franklin que dijo: para prolongar la vida, reduzcan las comidas. Esta debe ser una foto preoperatoria de Ben. No puedo encontrar una posoperatoria, pero debe haber vivido de acuerdo con esta regla, ya que llegó a vivir 80 años. Los dejo con fotos de mis propios pacientes antes y después de la operación. Sí, su apariencia ha cambiado de manera llamativa, pero mucho más importante es que su salud ha mejorado de manera sorprendente. Sin duda contestaré con gusto todas sus preguntas cuando acudan a vernos en el consultorio. Muchas gracias por su atención.